Hola, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar la simplificación de fracciones. ¿Qué es la simplificación de fracciones? Pues es reducir una fracción a su mínima expresión. ¿Qué es esto? Por ejemplo, visualmente, aquí en la pantalla, aquí atrás, tenemos fracciones. Y vamos a tomar, si vemos aquí en la primera, está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces son octavos. De estos octavos vamos a tomar 1, 2, 3, 4 octavos, ¿verdad? En la siguiente tenemos en cuartos. Tenemos la fracción dividida entre cuartos. Vamos a tomar 1, 2 cuartos. Y en la tercera vamos a tomar un medio. Y aquí podemos observar que un medio, 2 cuartos y 4 octavos es lo mismo, pero se fue simplificando. Pero siempre, si esto fuera una pizza, entonces es la misma cantidad. Aquí tengo 4 octavos, aquí tengo 2 cuartos y aquí tengo un medio. ¿Sí? Es la misma cantidad, pero está simplificada. Se fue reduciendo a su mínima expresión. A eso se le llama simplificación de fracciones. Pero para hacerla podemos utilizar una división, pero siempre el numerador y el denominador lo tenemos que dividir entre la misma cantidad. Es decir, por ejemplo, aquí se dividió 4 entre 2 entre 2, 4 entre 2 a 2, 8 entre 2 a 4, ¿verdad? Y aquí también se dividió entre 2, entre 2, 2 entre 2 a 1, 4 entre 2 a 2. Y aquí ya no se puede seguir dividiendo, ¿sí? Ahí queda. Y este es entonces que reducimos la fracción a su mínima expresión. Y a esa reducción de fracciones a su mínima expresión se le llama simplificación de fracciones. Para dividir siempre vamos a utilizar algo que se llama números primos. Los números primos son aquellos que solamente son divisibles entre sí, o sea, entre ellos mismos y entre uno. Esos son los números primos, divisibles solamente entre ellos mismos y entre uno. Y aquí tenemos, por ejemplo, el 2, números primos. Tenemos al 2, porque el 2 solamente se puede dividir entre 2 y entre 1. Tenemos al 3, se puede dividir entre 2 y entre 1. El 4 seguiría, pero el 4 no es un número primo, porque el 4 sí se puede dividir entre 2, entre él mismo y entre 1. Entonces ya no aplica como número primo. Entonces el 4 no. Tenemos el 5. El 5 sí, solamente es divisible entre 5 y entre 1. Y el 6 ya no, porque el 6 es divisible entre 3, es divisible entre 2, es divisible entre él mismo y entre 1. Entonces ya no cumple con el requisito para ser número primo porque se divide entre otros números. Entonces el 6 no. El 7 sí sería un número primo, porque solamente se divide entre el mismo y entre 1. El 8 ya no sería un número primo, porque el 8 se divide entre 4, se divide entre 2. Entonces ya no aplica para número primo. El 9, pues el 9 tampoco, porque el 9 se puede dividir entre 3. Entonces ya no aplica. De aquí del 7 nos brincaríamos al 11. ¿Sí? El 11 ya no se puede dividir entre otros números más de que entre él mismo y entre 1. Entonces el 11 sí, el 12 no, porque el 12 se puede dividir entre 3, se puede dividir entre 2. Entonces no. De ahí sería el 13. El 13 sí es un número primo. Solamente se divide entre el mismo y entre 1. El 14 no, se divide entre 7,
entre 2, entonces no. El 15 tampoco porque se divide entre 5, entonces no. El 16 tampoco, se divide entre varios números. De ahí nos brincaríamos hasta el 19, ¿verdad? Y así sucesivamente. Para sacar los números primos, entonces solamente la regla es que sea divisible entre él mismo y entre 1, y no entre otros números. Entonces ya tenemos los números primos. ¿Y para qué nos van a servir en la simplificación? Muy bien, cuando simplifiquemos, vamos a ver primero si nuestra fracción es divisible entre 2. Si no es divisible entre 2, vamos a buscar que sea divisible entre 3. Si no es divisible entre 3, vamos a buscar que sea divisible entre 5. Y así sucesivamente. Si no es entre 5, entre 7. Si no es entre 7, entre 11. Si no es entre 11, entre 13. Si no es entre 13, entre 19. Y si no es divisible entre ningún número primo más de que el mismo número y él, entonces nuestra fracción ya no se puede simplificar más. Habrá fracciones que ya no se pueden simplificar más. Vamos a ver un ejercicio. Vamos a ver 20 doceavos. Vamos a poner esta fracción. 20 doceavos. Vamos a ver. El 20 es divisible entre 2 y el 12 entre 2. Para simplificar una fracción, la tienes que dividir entre el mismo número. No puedes dividir el numerador entre 2 y el denominador entre 3. O entre otro número. No. Si el numerador lo divides entre 2, el denominador también va a ser entre 2. No se puede dividir por números diferentes. Entonces los dos los vamos a dividir entre 2. 20 entre 2 serían 10. 12 entre 2 serían 6. Y me dio 10 sextos. Ahora, ¿esta fracción la puedo seguir dividiendo? Sí. Entre 2, el 10 es divisible. Y entre 2, el 6 también es divisible. Y tengo que 10 entre 2 sería 5. 6 entre 2 serían 3. Y aquí veo que me da 5 tercios. Y el 5 es un número primo y el 3 es un número primo. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden dividir más porque solamente se dividen entre 1 y ellos mismos. Entonces ya reduje mi fracción a su mínima expresión. O sea, ya la simplifiqué. Y mi simplificación quedó hasta aquí, porque estos ya no se pueden dividir. ¿Sí? Eso es un ejemplo de simplificación de fracciones. Vamos a hacer otro ejemplo. Si tengo, por ejemplo, vamos a poner otra fracción. Ya no raya, vamos a cambiarlo. Si tengo, por ejemplo, aquí 18 sobre 30. A ver, el 18 es divisible entre 2. Voy a buscar primero el 2, luego el 3 y así me voy sucesivamente. Veo que sí. El 30 también es divisible entre 2. Pues sí. Entonces los divido entre 2. 18 entre 2 me da 9. 30 entre 2 me da 15. Ahora, ¿puedo seguir simplificándola? Pues sí. Solamente tengo que ver qué número los divide. ¿El 2 divide al 9? No. ¿El 2 divide al 15? No. Entonces ahora busco el 3. El 3 divide al 9 y veo que sí. El 3 divide al 15 y veo que sí. Entonces, ahora los voy a dividir entre 3. Ya no entre 2. Busco la tercia. ¿Sí? 9 entre 3. 3 por 3 son 9. Entonces, a 3. 15 entre 3. 5 por 3 son 15. Entonces,
a 5. Tengo el mismo caso. Tengo dos números primos. No los puedo dividir porque solamente son divisibles entre ellos mismos y el 1. Entonces, aquí me queda reducida su mínima expresión, que sean 3/5. Y se fijan, aquí los dividí los dos entre 2 y aquí los dos entre 3 porque ya no eran divisibles entre 2. Cuando no son divisibles entre 2, les busco la tercia, la quinta, la séptima y así. Y si veo que ya son números primos y no los puedo dividir, ahí dejamos nuestra fracción ya simplificada, porque sería lo mínimo a lo que lo pudimos simplificar. Vamos a hacer una última. En la siguiente expresión vamos a poner 80 sobre 400. Aquí puedo simplificarlo más fácil. Le quito aquí un 0 y un 0 y no pasa nada, ya lo voy simplificando. Pero vamos a hacer de la forma larga, para no complicarlos más. 80 y el 400 son divisibles entre 2. Bueno, veo que sí. Entonces los divido ambos, los voy a dividir entre 2. 80 entre 2 sería 40. 400 entre 2 sería 200. 40 sigue siendo divisible entre 2, pues sí. Entonces aquí pongo entre 2, 40 entre 2 serían 20. 200 entre 2 serían 100. ¿Sí? El 20 sigue siendo divisible entre 2. Entonces aquí 20 entre 2 serían 10. 100 entre 2 serían 50. ¿Lo puedo dividir entre 2? Sí, lo puedo simplificar todavía más. Entonces 10 entre 2 me queda 5. 50 entre 2 me queda 25. Este lo puedo dividir entre 2. Ya no, porque el 5 es número primo. Entonces no lo puedo dividir. No lo puedo dividir. No lo puedo dividir tampoco entre 2. Entonces voy a buscar qué número los divide. El 3, no me divide el 5, ni me divide el 25. El siguiente número es el 5. El 5 me puede dividir los dos. Voy a buscar 5 por 5, pues sí me da 25, entonces sí me lo puede dividir. Y el 5 obviamente es número primo, se puede dividir entre él mismo. Entonces aquí voy a utilizar, no voy a utilizar la media, la tercia, voy a utilizar la quinta. Entonces lo voy a dividir entre 5. Y voy a ver aquí que 5 entre 5 me da 1 y 5 por 5 me da 25. Entonces ya lo reduje a su mínima expresión porque estos ya no los puedo dividir más. Entonces la mínima expresión de 80 sobre 40, perdón, 80 sobre 400 es un quinto. Y todas estas equivalen a lo mismo, como las figuras que les puse al principio. Todas estas fracciones son equivalentes entre sí. Y su mínima expresión o su simplificación de esta fracción grande, al simplificarla, nos quedaría un quinto. Bien, espero les haya gustado esta actividad y la hayan comprendido. Si no, de todos modos, con mucho gusto estaré esperando sus mensajes para aclararles sus dudas. Les agradezco mucho su atención. Hasta el próximo video.